Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Como siempre, la invitación, si no lo ha hecho todavía, es a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, active la campana de las notificaciones, deje sus comentarios, lo comparta entre sus amigos, porque es la forma que nosotros como usuarios le podemos decir a los caprichosos algoritmos que este y otros contenidos nos interesan. Como siempre, revisando información de la actualidad internacional y también de interés. Y en esta ocasión tenemos un tema especial con un invitado también especial. Primera vez con nosotros, Marlon Peña Labrador, analista internacional, profesor universitario y con un especial énfasis y conocimiento en los temas de África, y con quien vamos a revisar con él un tema particular y también explorar lo que es el contexto político internacional del África, el peso específico de este continente y también las situaciones, los conflictos internos que están desarrollándose y de los cuales es pertinente que conozcamos, y vamos a tratar de forma ambiciosa, tratar de explorar la actualidad de este continente. Así que damos la bienvenida a Marlon Peña Labrador. Bienvenido. Gracias, Carlos, por tu amable invitación a tu programa En Contexto. Para mí es un enorme privilegio estar aquí hoy contigo, con tu equipo de trabajo, y bueno, hacer los aportes que consideres oportunos en esa presentación que acabas de realizar. Marlon, vamos a empezar este recorrido también para la audiencia, para hablar sobre un tema, un caso, un episodio que se está desarrollando desde el pasado 9 de octubre de este año en Mozambique, una nación del África Austral, meridional. Nos estaba explicando un territorio que es mucho más grande que Venezuela, está ubicado en la parte oriental de este sur de África, y cuya cotidianidad se ha visto trastocada luego de las elecciones del 9 de octubre, en donde se han dado situaciones que cuando le empecemos a describir seguramente algunos hallarán paralelismos con una situación en Venezuela después del 28 de julio, y que da cuenta de que hay patrones que se repiten y que aparentemente nada es casual en estos casos. Hubo una elección elecciones generales el 9 de octubre, vence el candidato del partido gobernante Frente de Liberación de Mozambique, los organismos comiciales dan los resultados, más del 70% para el candidato del Frelimo. Hay un contendor opositor que desconoce los resultados, llama a movilización en las calles. Hay un despliegue de seguridad para contener estas manifestaciones que se han realizado, algunas de ellas de forma violenta. Hay algunas víctimas y se vuelve a recrudecer o a reanimar el proceso de protesta en ese país. Entonces tenemos elecciones impugnadas, un candidato que desconoce los resultados y manifestaciones callejeras que buscan darle vuelta a la situación, e incluso hay llamamientos para anular las elecciones y repetirlas. Parece un guión que ya hemos visto en otros contextos, incluso no solo Venezuela, hay que también poner la ficha en Georgia. Después de este preámbulo, este contexto, ¿por qué está sucediendo esto en Mozambique? ¿Qué condiciones políticas han intervenido, si se poderlas resumir, para llegar a esta situación de inestabilidad? Bueno, has hecho un resumen muy objetivo acerca de la situación que se vive hoy en día en la República de Mozambique. Para contextualizar también a tus seguidores, comentarles o reforzar lo que ya señalabas, de que es un país ubicado en el África meridional, en el África Austral, con cerca de 30 millones de habitantes, más de 1 millón de kilómetros cuadrados frente a las costas del Océano Índico. Comparte fronteras con Sudáfrica, Zimbabue, Malawi, Tanzania y después del Canal de Mozambique con la República de Madagascar. Fue una antigua colonia portuguesa que consiguió su independencia en el año 1975, luego de la Revolución de los Claveles en Portugal. El entonces líder del Frente de Liberación de Mozambique, comandante Samora Machel, decreta la independencia total y absoluta en septiembre del año 1975 del régimen colonial de Salazar, de Portugal. A partir de ese momento inicia un proceso de construcción
de lo que sería la República Popular de Mozambique, que infelizmente luego sucumbió en un conflicto interno fratricida que terminó por tanto con la destrucción de la poca infraestructura que habían dejado los portugueses y de buena parte de su población. Este fenómeno fue también inoculado, fue también, digamos que, socavado por factores del antiguo régimen colonial portugués que se fueron a Sudáfrica en periodos en que Sudáfrica era dominada por el antiguo régimen segregacionista del apartheid. Estas condiciones regionales crearon el caldo de cultivo para que en Mozambique se generara una guerra interna, una guerra civil, que terminó por tanto con los acuerdos de Lusaka en el año 2000, que fue por tanto, después de la independencia, el bien más precioso que ellos pudieron alcanzar, que es la paz. Entonces, es importante decir esto porque para los efectos del contexto actual, de lo que está sucediendo en Mozambique, ellos reconocen que la paz es el bien más precioso que tienen después de la independencia. Por eso los esfuerzos que realiza el gobierno nacional, liderado por el Frente, como ya lo señalaste, de Liberación de Mozambique, hoy día partido político, al principio en el proceso de independencia era un movimiento de lucha de liberación nacional, después de que consigue la independencia se oficializa como partido político. Desde ese momento histórico, repito, del año 1975 a la fecha actual, ha sido el partido en el gobierno. Han transitado por diversas etapas, una de las cuales fue la que ocasionó, digamos, ese lamentable episodio de la muerte de Samora Machel, que todavía es objeto de investigación, la caída de su avión, y que luego de ese lamentable incidente, del deceso del presidente Machel, asume la presidencia el país, todavía vivo, el doctor Joaquín Chissano, que es una referencia, por cierto, en materia electoral. La Fundación Joaquín Chissano ha sido invitada por Venezuela a participar en nuestros procesos electorales y ellos han estado aquí acompañándonos a nosotros de la misma manera que Venezuela, de forma recíproca, ha acompañado a Mozambique en sus procesos electorales, como acostumbra hacer. Bueno, luego de la presidencia, de la encargaduría del presidente Joaquín Chissano, posterior a la muerte del presidente Samora Machel, él convoca a las primeras elecciones libres en su país y gana ese primer ejercicio electoral. 2009. Fue en 2009 exactamente. Desde 1975 la independencia. Luego del 75 viene la guerra. La guerra se genera, no hay posibilidades de realizar elecciones por cuenta de eso. El presidente Samora Machel asume, luego de que también falleciera en un atentado terrorista, el arquitecto de la Unidad Nacional que crea las bases del Frelimo, que es Eduardo Monlane, uno de sus héroes más destacados. Luego de que sucede el evento de la muerte del presidente Samora Machel, quien asume la presidencia es el doctor Joaquín Chissano, como ya señalé, aún vivo, y este presidente convoca unas elecciones libres en todo el territorio nacional, multipartidistas, que hay que decirlo, un poco para mostrar al mundo que Mozambique se conforma como una república independiente, soberana y obviamente democrática, y a partir de ese ejercicio presidencial hasta la fecha de hoy se han dado periodos presidenciales quinquenales como los restantes países de la región. Ahora fíjate, ¿qué sucede? Cuando el presidente Joaquín Chissano termina su mandato, van a unas nuevas elecciones, gana la presidencia el presidente Armando Emilio Guebuza y inicia su periodo de mandato, igual con el Frelimo como partido apoyante. Él sí tiene la posibilidad de un segundo mandato hasta el año 2016, que el presidente actual, Felipe Ñuce, siendo ministro de la Defensa, se va como candidato del Frelimo, vence las elecciones también a la Renamo, que es el principal partido de oposición en Mozambique, antiguo frente militar también anticolonialista, se conforma, se organiza como un partido político y era un asunto más que todo bipartidista, con otros pequeños partidos políticos que estaban haciendo vida, como por ejemplo fue el MDM, que es el Movimiento Democrático de Mozambique, que también por cierto participó ahora, no teniendo buenos resultados, porque sus políticas tal vez no son, su campaña electoral no fue exitosa. Sea como sea, históricamente el Frelimo y la Renamo eran los dos grandes bloques políticos
previamente de Liberación Nacional y luego como partidos políticos en la corrida por el poder. Siempre ganó el Frelimo las elecciones, siempre la Renamo opuso resistencia, siempre manifestó que había fraude. Es este clásico cuento de la oposición que generalmente no reconoce cuando pierde los resultados, pero cuando gana, porque en Mozambique hay elecciones también regionales, ellos tienen sus provincias o los estados como los conocemos en Venezuela, algunos de los cuales han sido vencidos por la oposición en Mozambique y en ese momento sí reconocen los resultados de la victoria de los gobernadores, pero cuando se trata de elecciones generales a nivel de presidente tienen ese planteamiento. En estas recientes elecciones, en cuyo caso el presidente Felipe Nyusi, por mandato de la Constitución y también por el reglamento del propio partido Frelimo, no podía reelegirse para un tercer mandato, debe ir a un congreso el partido para elegir un nuevo candidato de las bases del partido, del consejo político del partido o de la comisión política como se denomina, que se trata del gobernador de una de las provincias de Mozambique, el señor Daniel Chapo, una de las provincias del centro del país. Este candidato, siendo gobernador de la provincia, se aleja de la gobernación local para ir a la campaña electoral. De alguna forma crea una expectativa de cambio generacional porque los actores que te comentaba antes de estas elecciones aún tenían de alguna u otra forma un vínculo asociado al proceso de lucha de liberación nacional de su país. Tanto la generación histórica. La generación histórica, la generación vieja, los padres fundadores del país, de la república, de la nación. Felipe Nyusi ciertamente no fue un antiguo combatiente de la lucha de liberación nacional, venía de ser ministro de la Defensa cuando fue candidato a la presidencia, pero era como que el tránsito. Era como el tránsito a esta nueva generación. Estamos hablando de un hombre, en el caso de Daniel Chapo, el presidente electo, que deberá tomar pose si todo continúa, digamos, en las condiciones jurídicas que el país plantea, el próximo 15 de enero. Es un hombre de 47 años de edad. Me explico, Mozambique ya va a cumplir 50 años de independencia el año que viene, en el año 2025, con lo cual él ya nace dentro del marco de la independencia de su país. Esta nueva imagen que representa una nueva generación, no quiere decir que no tenga resistencia por parte de la oposición de un país que tiene grandes riquezas, a pesar de que muchos piensan o a pesar de que muchos pueden ver. Ya quería ir sobre sí, ese fíjate tema de la riqueza. ¿Qué es lo que sucede? Que a pesar de que mucha gente piensa que África toda es pobre y particularmente algunos países de África están sumergidos en una pobreza extrema, la real connotación que debemos darle desde el sur, desde nuestro corazón de integración regional sur-sur global, es que así como ellos y nosotros también hemos transitado por esa pobreza inoculada, han sido empobrecidos. Nosotros estamos en presencia de una nación sumamente rica a lo largo de la historia, no solamente por sus personas, sino por sus recursos naturales, por sus tierras y por recientes descubrimientos que han realizado de commodities que están por explorarse y fomentarse. Justamente sobre esas características que le dan a Mozambique la condición de un país con recursos, uno cuando hace este tipo de revisiones de los conflictos en naciones, uno tiende a preguntarse, mucha gente, ¿qué tiene ese país? Que de un momento a otro, por lo menos para la audiencia que viene descubriendo algunos de estos conflictos, ¿qué tiene ese país que de repente hay una crisis interna, hay factores interesados en desestabilizar un gobierno, un estado, producir todo este clima para producir un cambio de régimen? Hay variables internas y variables externas, o de igual manera decir, hay variables endógenas y variables exógenas que intervienen para comprender o ver qué conflicto se ha creado en determinado momento histórico, en determinado lugar. En África en general, como también en América Latina sucedió a lo largo de la historia, podemos evidenciar que casi todos los conflictos que se han creado en nuestros países, o en este caso en esos países africanos, se suceden en lugares donde predominan grandes riquezas, bien sea con recursos naturales, renovables o no renovables, o porque están ubicados en lugares geoestratégicamente importantes para el status quo, el poder dominante del imperialismo. Las dos características, ¿no? Esta tiene las dos características, correctamente, lo has dicho muy bien, porque Mozambique está ubicado, como tú lo decías, al sur del África meridional, enfrente de la costa de Madagascar, cuyo espacio
marítimo en el Océano Índico se conoce como el Canal de Mozambique. Ese canal es estratégico. Por allí pasaron barcos, submarinos, logística militar desde la Segunda Guerra Mundial, y es interés de las potencias occidentales controlar el canal de Mozambique, y han propuesto, como se ha sabido a lo largo de la historia de este país, bases militares en esa región. Mozambique no tiene bases militares extranjeras en su territorio, pero es interés de las potencias occidentales tener allí presencia militar. Hay un aspecto que debemos considerar adicional al canal de Mozambique, que tiene que ver con los recientes yacimientos de gas offshore que consiguieron en aguas territoriales de Mozambique, que ocasionaron paradójicamente al poco tiempo de ver la descubierta de lo que se conoce como la cuenca de Rovuma, de grandes yacimientos de gas que colocarían a Mozambique en los primeros 4 o 5 países con mayores reservas de gas natural licuado. Es importante ahorita para una Europa ansiosa de energía, tomando en cuenta que de manera suicida cortaron el suministro seguro y económico que tenían con Rusia, ¿no? Sería una nueva fuente de distribución está más lejos, de gas. Pero está ahí. Ahora, bueno, digamos, todos los países que necesitan de energía buscan en cualquier lugar del planeta los recursos necesarios para su industria, para su funcionamiento. Por tanto, Mozambique no estaría tan lejos, a pesar de que se encuentra al sur de África, en el objetivo de colonizar o neocolonizar sus recursos naturales. Este commodity que recién fue descubierto en Mozambique le permitiría a la nación salir del empobrecimiento que ha sido sumergida posterior a la colonia, posterior a la guerra fratricida interna civil que tuvieron, y posterior a todo el saboteo que han tenido a los planos quinquenales de gobierno del Frente de Liberación de Mozambique, que siendo partido en el poder ha tenido mucha resistencia, porque el brazo armado de la RENAMO, de la Resistencia Nacional de Mozambique, aliada con factores externos, no ha permitido que también el gobierno pueda desarrollar naturalmente su propuesta de país. Eso a pesar de que en el 2000, me estabas comentando, hubo un acuerdo de paz y que... Sí, los acuerdos de Lusaka. La paz. Correcto. Hay un brazo armado de la RENAMO. Sí, se mantuvo un brazo armado de la RENAMO que generó hasta recientes años diferencias en el centro y norte del país, que después felizmente el presidente Nyusi consiguió otros acuerdos de paz con el líder histórico de la RENAMO, que es Alfonso Yacama, un general fallecido ya recientemente, y que gracias, digamos, a las gestiones que se hicieron en el terreno, se ha superado. Pero luego intervino otro fenómeno que también ha afectado no solamente a Mozambique, sino a toda la región del Cuerno de África, de lo que se conoce como la costa del Océano Índico africana, desde el norte hasta el sur. Somalia hasta Mozambique. Subiendo un poco más, pudiéramos ir desde Egipto, Sudán, todo lo que es, como ya lo has dicho, Somalia, Eritrea, Djibouti, bajando para Tanzania, pasando por Etiopía, Tanzania, hasta llegar al norte de Mozambique, que era el último país de toda esa región que no había sido afectada por el flagelo del yihadismo, que es un otro episodio de, digamos, la desgracia que ha tenido que vivir el país en torno a su deseo de desarrollarse. Cuando descubren el yacimiento de gas en el norte de Mozambique, en la región de Pemba, cuando comienzan los ataques yihadistas, cuando comienzan los ataques del extremismo islámico, comienza un proceso de combate, de control contra el terrorismo. El gobierno tiene que abocarse ahora a combatir, a eliminar o a contrarrestar los ataques que se dieron por el yihadismo islámico en la región. Que por cierto, es la misma región donde nació el presidente Felipe Nyusi, Cabo Delgado. Para la audiencia que esté escuchando y revisando este material, se está produciendo también en el contexto de la agresión terrorista de yihadistas en el norte de Siria, y entonces le va a sonar, bueno, unos yihadistas en Siria, hay yihadistas en la zona austral del África. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Cómo se conectan unos con otros? ¿Y cómo se conectan a otros intereses? ¿Y cómo se conectan casualmente con territorios que son ricos en recursos energéticos? Porque hay que mencionar que en el norte, volviendo al caso, o pasando al caso de Siria, coincide con la zona más rica en petróleo para Siria, pero que dramáticamente para ellos no la controlan, sino hay presencia militar de bases ilegales de Estados Unidos, en donde también operan grupos yihadistas o terroristas que casualmente operan sin ningún tipo de problema
en medio de un ecosistema de bases militares que supuestamente están concebidas para contrarrestar o para eliminar ese fenómeno del extremismo o el yihadismo. Está sucediendo entonces ahora, ahora o tiene ya un tiempo en el norte de Mozambique, por lo que nos explica, esto sí, sin bases militares estadounidenses. Sí, existen, digamos, hay condiciones, como ya lo has señalado, es como un caldo de cultivo que se crea allí para crear confusión y poder después sobre esa situación tener y sacar más provecho a la situación de debilidad que eventualmente un determinado país viva por causa de ese conflicto. La intención de Mozambique es superar el conflicto, obviamente, para poder garantizar mejor ambiente de negocio, para que las empresas que estaban allí ya canalizando, digamos, la exploración, el descubrimiento del gas pudieran producir para luego crear condiciones favorables para que el país pueda diversificar su economía nacional, muy dependiente de la ayuda internacional, que es lo que se quiere. ¿Cómo salir de la pobreza? ¿Cómo combatir la pobreza? ¿Cómo dar cumplimiento a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y a la Agenda 2063, pobreza cero, de la Unión Africana, que plantea que en todos los países africanos debieran superar el umbral de pobreza que han tenido a lo largo de la historia, antes, durante y después del colonialismo? Con lo cual Mozambique está en esa misma carrera para crear condiciones favorables de manera que su propio país pueda crear condiciones de desarrollo a su población y, bueno, en su ejercicio pleno de la soberanía, hacer alianzas, convenios con países del resto de las naciones del mundo. En ese caso, esta situación perjudica o perturba el plan de gobierno que se tenía en el desarrollo de las cuencas de gas y ha creado escenarios de mayor conflicto interno que luego se traducen en una situación política interna de desafío para el Frente de Liberación de Mozambique. De reciente data, porque ese fenómeno del yihadismo o del extremismo islámico, que es un porcentaje, no podemos asociar que los musulmanes son terroristas. Ese planteamiento fue superado en muchos debates. Hay una población, hay una parte de la población mozambicana que es naturalmente musulmana, conviven pacíficamente entre ellos. Hay, como en cualquier otra región del mundo, condiciones favorables para que puedan predicar el Islam y tenemos que reconocer que un pequeño porcentaje en Siria, en otros países del Golfo Pérsico, estos grupos yihadistas que están involucrados en conflictos en algunos territorios no corresponden a ese territorio, son grupos multinacionales o multiétnicos, o están pagos por otros, que son mercenarios o están pagos por actores, por intereses foráneos, para que en determinado momento, en determinado lugar, cuando se hacen este tipo de descubiertas, puedan hacer una intervención para afectar, como ya lo sabemos, los intereses del Estado-Nación. Entonces, bueno, Mozambique está haciendo su ejercicio de contrarrestar eso con apoyo regional, porque ella se encuadra, así como Venezuela, en el marco, por ejemplo, del ALBA, de la CELAC o del Movimiento Países No Alineados. De igual modo, Mozambique es parte del Concierto de Naciones. A nivel regional está la SADC, que es la región de desarrollo del África Austral, en donde ella, junto con los países miembros de la SADC, recibe apoyo, asesoramiento y acompañamiento en el proceso de combatir a estas fuerzas extremistas en esa región de Mozambique. Pero todo eso sucede antes de este proceso electoral al cual tú me has invitado a conversar un poco. La motivación. Pero es para contextualizar en torno a lo que es ese país, por qué ese país está transitando por esa situación, porque todo hoy tiene un ayer, ¿no? Tiene una causa que creó las condiciones para que eso se sucediera. Aparece un nuevo partido político que nace al calor de una situación, entre comillas, de cansancio, de lo que fue el status quo de los partidos de otrora, que pudiera dar respuesta, igualmente, entre comillas, a las necesidades que aún persisten en el país, que se muestra como paladín de las soluciones occidentales, coqueteando siempre con la visión de desarrollo de Occidente, y le plantea sobre todo al sector de la juventud de Mozambique una solución mágica que la vende en una pre-campaña, que es este partido del el ex candidato que no reconoció los resultados electorales, Venancio Mondlane, que es el partido de Podemos. Este señor... Partido Democrático Optimista de Mozambique. Bueno, una cosa de esa. En todo caso, lo que quiero reflejar es que este outsider llega a este contexto político creando un nuevo partido, promocionando
sobre todo a la juventud, el desgaste que ha tenido el Frelimo, el Renamo, el Movimiento Democrático Mozambique como partidos históricos, y mostrando soluciones mágicas a los problemas de una nación que todos sabemos cómo realmente son. Al final de cuentas se trata de una copia de varios episodios nefastos en la historia política de nuestros países, que está financiado por organizaciones no gubernamentales extranjeras que tienen intereses oscuros, intereses ocultos en estos países para dominio y control de sus recursos y de su soberanía. Entonces, Venancio va a una campaña prometiendo con una cara renovada un conjunto de cosas que luego, cuando se van a las elecciones, bueno, se da el resultado. Hay una máquina política detrás de la Frelimo que activa con su campaña electoral, con toda su movilización, la historia de un país que ha luchado por su independencia, con actores de la lucha de independencia todavía vivos, que son héroes nacionales, que todavía están en el terreno haciendo ejercicio pleno pues de sus derechos políticos, y que luego terminan por vencer unas elecciones que, como tú lo has señalado, la Comisión Nacional Electoral de Mozambique dio como ganador por un amplio margen al señor Daniel Chapo, como se dijo, gobernador de la provincia de Inhambane, y que luego pasa a una etapa de negación, de señalamientos de fraude, de desconocimiento, de que se habían hecho preenchimiento das urnas, como se dice en portugués, llenaron supuestamente las urnas electorales en beneficio de Frelimo, y ello implicó que no sé si en el exilio, pero en una situación de desconocida, comenzara a través de las redes sociales, con la misma dinámica que hacen algunos actores políticos de la oposición, promover, auspiciar, convocar a movilizaciones con las fuerzas de seguridad, sabotaje, trancas, huelgas, situaciones de estas que ya se conoce por las informaciones que se manejan, fuentes periodísticas, información que se mueve a nivel interno en el país a través de los medios de comunicación, de las propias instituciones de control policial, etcétera, que son pagos para realizar ese tipo de cosas, que no es una movilización espontánea. El derecho a la movilización pacífica está contemplado en la Constitución de Mozambique y eso no está siendo negado. Lo que está siendo emplazado es el hecho de que un porcentaje de las movilizaciones que se han desarrollado, que han sido convocadas, tienen un matiz muy parecido a los grupos delincuenciales, estos grupos armados que van a destruir, a crear violencia, convocando a más personas para luego alcanzar el fallecimiento de las personas, es decir, las muertes, que como tú bien lo has comentado, en este momento ya ha superado las 5 decenas de personas fallecidas en el territorio nacional, lamentablemente pues. Bien, hay siempre como haciendo este repaso por Mozambique, hay una tentación siempre como a comparar con eventos locales como para uno darle mayor sentido o comprensión a estos eventos. Y sobre el caso del desconocimiento, porque indagando en los medios de comunicación sobre lo de Mozambique, este candidato Venancio Mondlane es el único de los que compitieron que desconoce los resultados, porque hay otros candidatos, 2 o 3, que acudieron a un diálogo, a un reconocimiento de los resultados que se dieron, pero está este actor que desde fuera está incitando a la violencia y que, haciendo un esfuerzo o un análisis comparativo, se parece mucho al caso venezolano, sí, en donde hubo un proceso de reconocimiento de las instituciones de los otros candidatos, pero hubo uno que es el que está generando toda esta situación de incertidumbre, faltando a las instituciones, faltando al reconocimiento de los resultados oficiales, faltando incluso a los esfuerzos para normalizar luego que se dio el primer anuncio de la Comisión Nacional Electoral, porque hay unos tiempos que respetan, como en todos los procesos electorales, la Comisión tiene su proceso para desarrollar, son elecciones que se generaron en el marco manual, no tenían la tecnología para hacerlo de manera automatizada, sin embargo eso generó, como se sabe, un periodo de tiempo para que ellos pudieran luego hacer su conteo, luego dieron los resultados.
Ya previo al conteo, ya Venancio Moline estaba haciendo declaraciones a la prensa con bastante un tono elevado, de que no aceptaría cualquier resultado que no le fuera favorable, como hemos visto nosotros Como en nuestro hemos país, pasado nosotros. lo que ha Por eso pasado que no solamente hay en esa afinidad con ese 2024, en caso 2018 sucedió lo Mozambique. mismo, en 2014, 2013 también sucedió lo mismo en su momento con el primer proceso electoral del presidente Nicolás Maduro, con lo cual ese formato, ese guión que tú señalabas, ya nosotros lo conocemos. Allá, antes de que el CNE diera los resultados, ya este candidato había manifestado en la prensa que no los iba a reconocer. El CNE dio los resultados, va a un proceso de convocatoria de huelgas, de cosas de estas en las calles, desde una zona desconocida, no reconoce la institucionalidad. El presidente Nyusi, el presidente en ejercicio, como jefe de gobierno y jefe de Estado, en ejercicio pleno constitucional de sus funciones como mandatario hasta el mes de enero, que es cuando se debe hacer el tránsito al nuevo periodo de gobierno del presidente electo Daniel Chapo, convoca a los candidatos para un encuentro de manera que se pueda restablecer el diálogo y la paz, por lo que decía al principio, porque conocen perfectamente el valor de la paz, fueron y transitaron por una guerra fratricida muy larga, perdieron la vida millones de mozambicanos y destruyeron la infraestructura que tenían, les costó mucho recomponerse e insertarse en el camino del desarrollo. En paralelo, el CNE, de manera semejante a lo que recién ocurrió en Venezuela, ha decidido hacer uso de las facultades constitucionales para solicitar al Tribunal Constitucional Electoral que revise y certifique los resultados que emitieron. Ese proceso está en curso en este momento en Mozambique. La ley le permite al Consejo Constitucional Electoral validar los resultados en un periodo de tiempo que está todavía dentro del rango constitucional, es decir, que no ha vencido. Ellos tenían un periodo previo para anunciar, que fue este mes de noviembre, 25 de noviembre, hicieron un anuncio público. Entre tanto, el presidente Filipe Nyusi convocó a todos los candidatos. Previamente, Moline había dicho que participaría, luego en el día de la reunión no asistió, invocando su derecho a tener seguridad en torno a la visita, porque él está en una posición casi que de exilio, no lo tengo claro, y eso generó como resultado... Sudáfrica había dicho que incluso sufrió un atentado en Sudáfrica. Estos son también cosas un poco publicitarias, ¿no? Hay que ver hasta qué punto son reales o no, tiene que demostrarlo. Hay algo de fake ahí para promoverse aún más, y cada vez que hace un live exacto, se victimiza, entonces aparecen más seguidores, dice que tiene 100.000, que alcanzó 100.000 seguidores. Bueno, pero el país está, son más de 30 millones de 30 millones de habitantes, con lo cual, bueno, ¿qué porcentaje? Habría que verificar bien. En todo caso, no me corresponde a mí hacerlo. Lo que quiero señalar es que fue convocado a una reunión oficial en el gobierno, en la presidencia, no asiste por temor a que pueda estar afectada su integridad física, y el presidente Filipe Nyusi ha dicho: no hay problema, nosotros vamos a crear condiciones para que él se sienta seguro y poder convocar a un nuevo encuentro. En esta reunión preliminar, los tres candidatos, como tú lo has señalado, fueron en total 4. El candidato del Frelimo, el candidato de la Renamo, el candidato de la MDM y el candidato Venancio del partido Podemos. De los 4 candidatos, 3 aparecieron en la reunión convocada por el presidente, y Venancio no apareció. Inmediatamente hace un live para crear nuevamente este plan, él lo llama plan de etapas y fases, en el que cada vez promueve un conjunto de acciones convocando a sus afectos a que salgan a las calles a hacer las protestas. Ayer mismo comenzó un nuevo episodio que va por tanto a tener 7 días de trancas en las principales avenidas del país, cerrar los negocios comerciales. A la normalización, al diálogo político, sino a exacerbar la crisis. Al contrario, el interés y propósito es crear condiciones de presión para poder eventualmente tener una posición de negociación, pero eso no va a llegar ahí. Llamativo también la interferencia o el involucramiento de la Unión Europea a través de sus observadores, que también habrían expresado en sus pronunciamientos que ha habido esta serie de irregularidades, lo cual potencia o legitima a este actor político para generar en el relato político, en el relato mediático también
ese tipo de Esas controversia. esas posiciones siempre son sospechosas porque finalmente dan cuenta de que este señor Venancio Molano no está haciendo esto solito o no lo está haciendo por iniciativa propia. No es una ambición personal No, solamente de él. al contrario, siempre se ha sospechado de que es financiado, es promovido por actores internos y externos, como todos sabemos, por Y la Embajada de organizaciones Estados Unidos, no gubernamentales, europeas y etcétera. Noruega también creo que Pero se fíjate, pronunciaron la SADC a nivel regional en esa convocó línea. a una cumbre extraordinaria para atender los asuntos que se estaban desarrollando en la región, que son considerados importantes de conflicto de naturaleza, por ejemplo, una cumbre extraordinaria en el que Mozambique estaba dentro de la agenda. Y ellos reconocieron y felicitaron que las elecciones fueron realizadas en paz, fueron realizadas en el marco de las regulaciones internas del país y que la propia SADC con su misión de observadores contempló eso en su relatorio final. Con lo cual hay que hacer un equilibrio entre la posición que tiene la Unión Europea y la posición que tiene la Unión Africana, la posición que tiene la SADC, que es la región regional que controla el África Meridional, de manera que nosotros podamos tener una visión más amplia de los actores que participaron allí. No podemos quedarnos con la posición que muchas veces es interesada, es sesgada y que no es reciente, es antigua. Nosotros debemos comprender que la región del África Austral es la única región de África que aún los movimientos de liberación nacional se mantienen en el liderazgo de sus países. Ayer mismo se dieron las elecciones, los resultados electorales de Namibia, un país que forma parte también de la SADC, en cuyo caso, aprovecho para decir, no me corresponde, pero decir que es la primera mujer de su país en ser electa presidenta a la más alta magistratura de su nación. Venezuela felicita y saluda esa victoria, como también el resto de los países de la región. Es decir, no ha sido de mucho agrado para las potencias occidentales ver cómo los movimientos históricos de liberación nacional, populares, de izquierda, socialistas, se mantienen nacionalistas, se mantienen aún en el poder en estos países que son muy ricos, con grandes riquezas y con un gran potencial de cooperación, no solamente con ellos, con todos nosotros, como nación del sur, que es lo que promovemos. Estos partidos y políticos nacionalistas de izquierda progresista son un obstáculo entonces para el avance de los intereses geoestratégicos de Europa y Estados Unidos, y estarían desarrollando probablemente este tipo de escenario de desestabilización. Lo que me queda claro es que no son del todo amigables para ellos tener presidentes que sean nacionalistas, que tengan defensa de la soberanía de sus naciones, que promuevan el desarrollo de sus pueblos, que hagan o por lo menos intenten hacer una distribución más equitativa de la riqueza nacional para el desarrollo verdadero de su nación, como nosotros promovemos de intentar alcanzar la mayor suma de felicidad posible para nuestro país, para nuestro pueblo, con lo cual Mozambique tiene condiciones favorables a partir de su riqueza y de su estructura de gobierno y de su nación. Deben ser los mozambicanos, al final de cuentas, quienes deben resolver esto, obviamente acompañados con la región y la Unión Africana, que también está atenta a ello, y cualquier... Bueno, y siempre que ellos también resuelvan que quieran esa cooperación, ¿no? Sí. Es normal que en el caso de África, porque, sabes, cualquier país que tú visites en África, cuando tú interactúas con ellos, hay un sentimiento africanista. Es decir, si vas a Etiopía, ellos te van a decir, yo soy africano. Si vas a Mozambique, un mozambicano te dice, yo soy africano. Es decir, hay un sentimiento gran nacional, y es natural que esos mecanismos de integración regionales o subregionales estén no interviniendo con una posición injerencista, pero sí acompañando, apoyando a sus hermanos africanos que están pasando por una situación que en este momento es compleja. Es una actitud, un espíritu que desde América Latina deberíamos contemplar con mucha mayor admiración, y al mismo tiempo sopesar aquella valoración que se le quiere dar al África como un mundo en rezago, pero resulta que en esos aspectos son mucho más avanzados que nosotros, ¿no? Sí, las posiciones panafricanistas no vienen de ahora, vienen desde los héroes fundadores de sus naciones, desde quienes establecieron la Unión Africana,
y hoy por hoy está de manera consolidada. La Unión Africana, con sede en Etiopía, tiene una agenda continental que yo comentaba hace poco, que es la agenda famosa conocida como 2063, y han tenido también la valentía de desarrollar, y cada vez más países africanos están ratificando el acuerdo del comercio intraafricano para promover y desarrollar los acuerdos necesarios para fomentar el comercio intraafricano. Es decir, existen condiciones favorables para que los africanos puedan desarrollarse entre ellos mismos con su sabiduría ancestral, con sus conocimientos actuales y con todo el apoyo que puedan tener de manera solidaria de los países de otros bloques regionales, promoviendo, auspiciando, como lo hacemos en Venezuela, como lo hace nuestro gobierno bolivariano, el tema del multilateralismo, el tema del siendo pluripolares, para poder desarrollarnos como nación, compartiendo aquello que también tienen los otros países semejantes, en este caso la cooperación sur-sur global, como la entendemos así. Bueno, Marlon, de verdad que ha sido un agrado y una oportunidad para aproximarnos al conocimiento de África a partir de este evento de reciente data en Mozambique, con el cual uno llega a contemplar alguna serie de paralelismos con también eventos recientes en Venezuela, y del cual también tuvimos alguna aproximación a través del desarrollo de los recientes encuentros antifascistas acá en Caracas, en donde se expresó también la solidaridad de Caracas y de los movimientos sociales con respecto a Mozambique, porque se ha puesto la alerta o la denuncia de que se estaría tratando de desarrollar en ese país una agenda de desestabilización similar a la que se quiere aplicar a Venezuela y a otros países que justamente tienen esas características de gobiernos patrióticos, nacionalistas, progresistas, socialistas, los cuales entran en contradicción no por voluntad de nuestros países, sino de los factores imperialistas que quieren sacar o desplazar a los gobiernos de estas características del control político de cada uno de estos países con vocación soberana. Así que agradecido de verdad, y creo que va a ser una oportunidad interesante, importante y fascinante para quienes vean este material una o varias veces, porque es la oportunidad que también, o la facilidad que nos brinda las plataformas digitales, y que espero pueda contribuir también a generar esa motivación, el interés por conocer de África, porque durante esta conversación me he dado cuenta de lo poco que conocemos del África y cuánto de virtudes, valores y potencialidades tienen para poder proyectar un crecimiento increíble y deseable. Bueno, muchas gracias por tu invitación. Como sabes, la vida nos permite tener este tipo de aproximaciones y encuentros entre nosotros y también con nuestros hermanos africanos, que no es de ahora. Venezuela siempre ha promovido, sobre todo después de la llegada del comandante Chávez, la aproximación de Venezuela al continente madre, continente verso de la humanidad. Mozambique es uno de los países naturalmente amigos de Venezuela. Deseamos para esa nación lo mejor, que bueno, que continúe transitando por la senda del desarrollo, del progreso, que la situación que están viviendo pueda ser resuelta a través del diálogo, del entendimiento entre mozambicanos. Entiendo que la vida continúa normalmente allá, a pesar de los desafíos que invoca a este ex candidato por hacer esa presión al gobierno actual para llegar a una situación de posible negociación, no lo sé. Han participado algunos mozambicanos en Venezuela en actividades, como sabemos, de dominio cultural, social, obviamente también político. Estamos promoviendo, o se debe promover entre Venezuela y África, como debe ser a nivel de la cooperación sur-sur global, cualquier relacionamiento que beneficie a ambos países, esa filosofía ganar-ganar, en el que ambos podamos crecer, desarrollarnos. Así que esta oportunidad que nos brindas de hablar acerca de un país hermano como lo es Mozambique está, a mi modo de ver, muy bien visualizada, y espero que bueno, que la audiencia que tienes contigo haya podido aprender un poquito más acerca de este país del África Austral, que en efecto está transitando por una situación especial, pero que estoy seguro que después de los resultados consolidados de la Comisión Constitucional podrán llegar a una situación el año que viene mejor de lo que ha sido estos últimos meses. Bueno, y para conocer un poquito más de Mozambique ya en este tramo final de este espacio, nos traes aquí un presente. Sí. Quisiéramos que nos explique de qué se trata. Sí, te cuento que una de las cosas que caracteriza más a la cultura mozambicana son las telas, ¿no?
Y bueno, con mucho cariño traigo para ti la tela nacional de Mozambique, que se conoce como capulana. Capulana. Es un tejido, bueno, no es para ti, es para mi tu esposa. esposa o para tu mamá, con mucho para... cariño, de manera que tenga un recuerdo de este país. ¿Qué que significa capulana? Capulana es una tela, es una palabra del lenguaje xangana, que usan las mujeres mozambicanas con multipropósito, ¿no? Okay. Para cuando hay frío se puedan cubrir, cuando está lloviendo también se puedan cubrir, eventualmente lo pueden usar para envolver a sus hijos, para cuando esa forma como las madres ponen a sus hijos así ceñidas al pecho o en la espalda, algo así para proteger a los bebés, para sentarse en el jardín, para ponerle en una mesa, sobremesa. Bueno, tiene múltiples propósitos. Pero lo que sí es cierto es que es un tejido mozambicano, que es el lugar de donde viene esa tela que hemos traído para ti hoy. Ahorita la termino de doblar y de verdad que importante, y hay que valorar este tipo de obsequios y presentes y explicarlos, porque en tiempos también de agresión simbólica y cultural, en donde a través de estos recursos de guerra no convencional también se apunta a degradar los valores de un país, socavarlos, desaparecer estos elementos de identidad, estos elementos que nos identifican con nuestra comunidad. Es importante también reivindicar este tipo de presentes y obsequios y defenderlos también desde el sur global y tener conciencia de que no es sencillamente una tela. Aquí también hay historia, simbolismo, valores, sí, los cuales también a través de medios digitales, si no estamos advertidos, si no tenemos conciencia, también pueden ser vulnerados y pueden lograr incluso, que en el caso de los mozambiqueños y otros países, puedan llegar hasta incluso despreciar y normalizar que este tipo de símbolos o emblemas puedan ser atacados o degradados con expresiones o con actitudes que pretendan ser normalizadas y no lo son. Por eso que también hay que defender estos valores, ¿cómo me dijiste que se llama? Capulana. Capulana, como también la identidad venezolana. Así que bueno, gracias. Marlon Peña, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega de En Contexto, con la invitación para ustedes desde Caracas, Venezuela, es a que comparta este material, le dé like, deje su comentario y lo comparta. Si no nos ha empezado a seguir en el canal de Venezuela News, hágalo a partir de ahora y estaremos pendientes de todas las semanas con entrevistas e invitados especiales para revisar temas, eventos de la actualidad y del interés internacional.